Muy bien, continuamos en Perspectivas. Hoy estamos hablando del consumo de droga, pero también de los grupos antiprohibicionistas que en nuestro país ya están tomando gran auge. Hablábamos precisamente, Lucas, de una serie de grupos que tú nos mencionabas en cada una de las ciudades de nuestro país, que se están organizando, que se han conformado precisamente con el objetivo, pues, de también mostrar sus argumentos y sentar su posición frente a esta problemática del consumo de droga y también de la defensa del consumo. Hablemos un poco de estos grupos, cómo surgen, cuáles son los objetivos que persiguen, cómo se organizan, cómo dan inicio a estos grupos, porque sabemos que no han sido pues de mucha trayectoria, son grupos que vienen apareciendo pues ahora a raíz de toda esta problemática y que lógicamente también tienen sus argumentos. Sí, bueno, la trayectoria que se lleva, digámoslo así, es de 4 o 5 años acá en Colombia. Todo el mundo pensaría que son unos colectivos de consumidores conspicuos que solamente quieren consumir y generar café shops y negocios y todo eso, pero no, en últimas, en el fondo y a primera vista y también en el fondo uno se da cuenta que son colectivos de individuos que están siendo, digámoslo así, atropellados por la política prohibicionista de las drogas. Entonces son individuos insatisfechos, sofocados por la prohibición, cansados de tener que esconderse o mentirle a su familia y a su medio porque se está fumando un cigarrillo de marihuana. Individuos que tienen hábitos de consumo con sustancias que en últimas les genera placer. Y bueno, el origen está ahí, ¿no? En la persecución, en la insatisfacción y en últimas se ha generado una respuesta que desde mi punto de vista ha sido más de carácter cultural que de carácter político y es algo bien interesante y novedoso. Son respuestas que tienden más que ir en pro de la legalización o la liberación, tienden hacia, por ejemplo, el caso de la trinchera Ganji, de las plantas no son como las pintan de Cali, que son los casos más cercanos, tienden a ir hacia la información, hacia la educación, hacia abrir, digámoslo así, espacios de debate y de reflexión, hacia generar transmisión de información válida, científica, que puedan preparar tanto al usador como al no usador para poder, digámoslo así, dirimir las diferencias que hay en esta temática. Muy bien, ese punto me parece que es bien interesante. Miremos, tú nos mencionabas incluso en una de las primeras respuestas del programa, nos mencionabas pues que mucho de esta problemática está radicando en la falta de información, es decir, quien consume muchas veces la droga desconoce las problemáticas y desconoce las consecuencias que esto le puede traer. ¿Cómo podemos entonces empezar a mirar la educación en nuestro país? Pues de alguna manera es un eje responsable y es de alguna manera un actor importante en esta problemática del consumo de drogas. ¿Tú cómo crees que se ha dado o cómo observas tú la participación de lo que tiene que ver con toda la educación de nuestro país, en la formación de nuestros jóvenes, incluso de nuestros niños, para que posteriormente lleguen pues ya a enfrentar estas situaciones de consumo? Ahorita planteamos un retroceso político con los últimos dictámenes del gobierno y bueno, a nivel educativo estamos aún peor, estamos lejos, es decir, ya ni siquiera se apoyan campañas preventivas del consumo para que lleguen efectivamente a los lugares de estudio de estos muchachos. No hay una educación extensiva, no hay ni siquiera talleres de sensibilización sobre estas sustancias. Bueno, y si llegan es a mostrar una diapositiva de los pulmones vueltos una nada por fumar, llegan a mostrar una foto de alguien que ha caído en desgracia, que está en la calle y de pronto es un consumidor ya en desgracia, liminal, y bueno, también lo muestran y vea. Y no llegan con los elementos netamente científicos, es decir, las drogas tienen un antecedente biológico, tienen un antecedente farmacológico, tienen un antecedente de incidencias psicológicas. Se desenvuelven en múltiples contextos sociales, tienen una historia, tienen diversos fenómenos culturales, como la práctica misma de usarlo. Están, digámoslo así, asociadas a nuestra vida, tanto individual como social. Tienen una historia, tienen una política en sí. Entonces es necesario y es menester a nivel educativo generar programas educativos, valga la redundancia, con una metodología de impacto que pueda llegar a los muchachos y poderlos formar en drogas, no para que se droguen bien, tampoco para promoverles y decirles y enseñarles, ay mire, es que el cigarrillo de marihuana se pega así o así, no. Esto ya se sabe, es decir, la persona que tiene ciertos conocimientos mínimos desde la ciencia sobre estas sustancias tiene la probabilidad, primero que todo, de no relacionarse con ellas, que es lo que quiere el Estado, ¿ya? Bueno, si el Estado quiere, entonces eduque para que no se relacionen. Segundo, si hay una relación, hay altas probabilidades de que la relación con estas sustancias no deriven en abusos y consumos problemáticos, lo que sería un desuso. Entonces allá apunta la propuesta.
Bien, mirando un poco de ese balance que podríamos hacer de lo que hasta el momento se ha logrado o se ha hecho pues en materia de trabajar en la disminución del consumo, tú mencionabas precisamente lo de las campañas. Estas campañas realmente creo que nunca llegaron a sus objetivos, fue muy mínimo de pronto los porcentajes alcanzados en sus objetivos. Creo que en este momento el país ya tiene que hacer como un balance de lo que se ha hecho a nivel educativo, a nivel de tratar de evitar y de disminuir la problemática de consumo. ¿Qué crees tú que se puede entonces hacer un poco frente a la problemática actualmente? Bueno, pues como antecedente también y sumando lo que tú acabas de decir, es decir, yo lo que digo es que hay, digámoslo así, bajo impacto y además llegan personas y hay una formación de estas personas que son totalmente prohibicionistas, toman de una a una posición, prevenir, prohibir y ven esto como un problema y no como una situación o como un hecho social en sí. Lo otro, bueno, han habido programas muy interesantes, por ejemplo Rumbos de la Presidencia de la República, pero Rumbos fue cerrado y era un programa interesante, tenía unas buenas cosas, sobre todo estaban haciendo ya un análisis ya cuantitativo muy interesante, ajustado y pues estaban abriendo las puertas a intervenciones cualitativas. Pero no hay tal, ¿sí ves? Es decir, ¿qué se podría hacer? Pues de entrada generar, como te digo, sensibilización y pedagogía extensiva, sobre todo en los colegios en 10º y 11 y en los primeros semestres, si no el primer semestre de las universidades. Una cátedra sobre drogas en sociedad o drogas y sociedad o cultura y drogas, como se quiera, es necesaria y es menester, ¿sí ves? Los problemas, si no es con un fundamento científico, creo que nos es difícil solucionarlos y los solucionaríamos de una manera demasiado o emotiva o a las balas como solemos solucionarlo acá. ¿De dónde, digamos, podemos decir ha radicado el que hayan fracasado tantos intentos de campañas y tantos intentos del mismo gobierno por tratar de ajustar un poco la problemática? Se está intentando atacar un objeto que ni siquiera tienen el tiempo, se toman el tiempo de conocer. Esto lo plantea un autor, Antonio Escotado, y Tomás Sas también lo plantea, y es decir, es más sensato declararle la guerra a algo que se conoce. No puedes hacerle la guerra a algo que no conoces. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto estén ilustrados y educados los dirigentes que plantean este tipo de políticas, pero bueno, es más sensato esto, ¿no? ¿Tú qué piensas precisamente? Recientemente una de las campañas hablaba de la mata que mata, ¿no? Que fue una campaña que pegó mucho, pero creo que ahí también los críticos de esta campaña manifestaban, argumentaban pues que tampoco ese era como el objetivo, ¿no? O sea, satanizar de pronto a una planta donde, como tú dices, muchas veces es inocente, la planta no tiene la culpa pues del uso que posteriormente hagan de ella las personas. En ese sentido, ¿tú cómo ves también esta parte, ¿no? Se está afectando de pronto a otros grupos de población. Claro. Ahora, o sea, ahí lo que hay que entender es que la prohibición, pues no solo no tiene un fundamento científico adecuado, es una ideología y es una guerra contra un objeto, inclusive contra unas plantas, que es algo bien ilógico, sino que uno de los componentes estructurales de la prohibición es el tabú, y siempre ha habido un tabú y es muy fácil para el gobierno decir que una mata mata, pero pues obviamente quien haya visto que una mata mate tiene que estar en un viaje bien interesante, se la está fumando toda, pienso yo. Porque bueno, no es así, inclusive ya hay evidencias científicas de que estas plantas, y de hecho hace 200 años la heroína, la cocaína estaba siendo sintetizada para uso médico en la sociedad occidental. Es decir, hay una prohibición preventiva, ¿no?, que es hecha por operarios que no tienen ni siquiera la mínima formación en el objeto. Y fuera de eso pareciera que en últimas es una aplicación de un programa político que se llama prohibicionismo, que de pronto puede alimentar unos intereses más bien invisibles. Es decir, en últimas se está generando esa anomia con la solución. Estamos dando una solución, pero en últimas se está generando más problemas que las soluciones mismas que se plantean en un principio. El consumo no ha disminuido, al contrario. Cada vez es más caótico, inclusive de drogas legales como el alcohol. Ya más temprana edad, ¿no? Sí, sí, no. Sí, también es muy relativo. Igual hay culturas que le dan sustancias a sus infantes, tradicionales obviamente. Pero bueno, vamos es por esa línea. Entonces estamos como atemporales y desincronizados, ¿no? No solo mal formados a nivel de quienes tienen que hacer las cosas bien, quienes tienen que saber más de drogas son quienes la previenen los problemas de su uso, de su abuso, lo que sea. Y bueno, por otro lado, pues hay una adolescencia total de un andamiaje y de una metodología clara
para poder, digámoslo así, ser consecuentes con la realidad, que es aumento de consumo, diversidad de drogas, cada día hay más drogas, más consumidores. Entonces, nada, y en parte esto es derivado de eso mismo, de tener un carácter farmacofóbico, prohibicionista y no tener, digámoslo así, una relación afable y amable para con las sustancias y para con los consumidores de estas y un tratamiento adecuado, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos para intentar conocer un poco de lo que podría ser la solución frente a esta problemática de consumo de drogas. Ya regresamos.